¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Es un gusto tenerlos con nosotros. La escritora Patricia Ivonne Fuentes nos regala esta vez una historia bellísima. Se titula Recompensas. Esperamos que la disfruten. Y empezamos. Hay un dicho popular mexicano que dice, caras vemos, corazones no sabemos. Y así es. Durante su juventud no había sabido ser un buen padre. Ahora que ya era anciano, los dos hijos de Carmelo vivían alejados de él, y hacía años que ni siquiera los veía. No les reprochaba nada. Al contrario, los comprendía perfectamente porque ¿quién mejor que ellos, niños que fueron abandonados durante su infancia, hijos de un maldito alcohólico, sabían lo que era tener una vida dura y cruel y todo por culpa de un ser irresponsable? Nunca dejaba de culparse a sí mismo, pero eso no arreglaba las cosas. Ay, se acordaba de Diana, su fallecida esposa. Era una santa esa mujer. Había tenido que trabajar 2 turnos durante años para poder sacar a los hijos adelante, para poder pagar la renta y todas las cuentas. Aparte, se tuvo que partir en 1000 pedazos para hacerse cargo de ser madre y padre a la vez, porque él nunca estaba presente, o cuando estaba borracho. Y con todo lo que eso implicaba de tener que sacar por sí misma a los hijos adelante y llevarlos y traerlos a la escuela y atenderlos, cocinarlos, hacerla de doctora, ser como una administradora de una gran empresa y estirar todo lo que ganaba con un arte parecido al de hacer milagros. Pero ella siempre siguió adelante, nunca dejó de trabajar desde que amanecía hasta bien entrada la noche. Siempre tuvo su humilde casa limpia y ordenada, y por si fuera poco, nunca lo corrió. Podría haberlo hecho, podría haberlo sacado de ahí a patadas, por borracho y por irresponsable, pero lo aguantó. Siempre lo soportó, aguantando que se presentara ahí de vez en cuando, y él nunca le daba las gracias, nunca se detenía a pensar lo buena persona que era esa mujer. No, él siempre andaba borracho, apestoso, sin un centavo en la bolsa. Carmelo reconocía ahora en los últimos años de su vida que había sido un inútil, un bueno para nada, un vicioso de lo peor. Era por eso y por el constante abandono en el que Carmelo tuvo a su familia, por lo que Carlos y Joaquín, sus hijos, lo culpaban de la prematura muerte de su madre, tanto por la mala vida que le dio cuando estuvieron casados, como por haberle dejado a ella sola el paquete de hacerse cargo de todo, de sacarlos adelante contra viento y marea. Y Carmelo pensaba que ellos tenían razón. Hasta él mismo se consideraba una basura. Su deseo de escabullirse de sus responsabilidades se había cumplido, pero ya estaba pagando las consecuencias, porque ahora estaba solo en la vida, viejo, enfermo y sin un clavo en la bolsa. Sus hijos no lo querían ni ver, mucho menos lo iban a ayudar. Carmelo los había buscado, y ellos le dijeron que se largara, que nada más para pedir era bueno, que ya había estado explotando a su pobre madre, pero que no lo haría con ellos. Y con lágrimas en los ojos, Carmelo les había respondido que si pedía ayuda no era por flojo o abusivo, sino porque de veras ya la edad le había caído encima, estaba muy viejo y que, para acabarla de amolar, además estaba muy mal de salud, debido a los excesos con los que siempre vivió. Pero no pudo conmoverlos. Ellos lo odiaban, quizás desde que eran niños lo odiaban, lo detestaban, renegaban de ser sus hijos. Así que Carmelo, como era de suponerse, no tenía casa, ni muebles, ni nada. Es decir, tenía 3 playeras, 2 pantalones, una chamarra y unos tenis viejos. Eso era todo. Desde hacía 5 años vivía en un cuartucho en la parte posterior de un restaurante. Ahí le habían dado trabajo haciendo la limpieza y también un lugar en donde dormir. Lugar que era el suelo. Ahí en una bodega, entre cajas de refrescos, costales de papas y varias ratas y ratones que, como él,
Veían aquel cuarto oscuro y maloliente como su hogar. Lo malo era que Carmelo a últimas fechas había empezado a sufrir fuertes dolores de cabeza, que lo dejaban hecho un inútil, y ya no podía trabajar. Y doña Amalia, la dueña del restaurante, no lo había corrido del lugar, pero quizás poco faltaba para que lo hiciera. Pero como era un flojo que nomás ponía pretextos para no trabajar, decía la doña, pues entonces ella ya no le iba a pagar. Y aunque antes le permitía comerse las sobras que los clientes dejaban en sus platos, ahora tampoco se las daba, porque le había aclarado doña Amalia que aquella comida que le regalaba formaba parte del sueldo que le pagaba, y que si no trabajaba tampoco podía consumir los alimentos, fueran sobras o no, porque de acuerdo con su punto de vista, las sobras seguían siendo alimentos, y a ella le había costado dinero, tiempo y esfuerzo prepararlos, y no tenía por qué estarlos regalando, no tenía ninguna pinche obligación de hacerlo. Y a consecuencia de la decisión de doña Amalia, a veces Carmelo pasaba 3 o 4 días sin comer. Los pocos pesos que podía ganar barriendo alguna banqueta o lavando un coche, los tenía que estirar para que le alcanzara para varios días, así que solamente gastaba en bolillos y en cigarros. Tenía que hacer esa clase de trabajos eventuales y que le llevaran 1 hora o 2 a lo sumo, porque sus pocas fuerzas ya no daban para más. Y doña Amalia le reprochaba que se largara todo el día y que no se acomidiera ni a sacar la basura para que se la llevara el del camión. Pero es que ya no entendía que sus jornadas de trabajo ya no podían ser iguales que antes, porque cada vez se sentía más débil y confundido, con ese zumbar en las orejas y ese dolor de cabeza que no menguaba. Los cigarros no los podía dejar. Los otros vicios que había tenido, eso sí, los había ido dejando poco a poco, conforme se deterioraba su salud y él se avejentaba cada vez más. Lo primero en dejar fue la droga, luego el alcohol, pero los cigarros, híjoles, nomás no podía. Prefería dejar de comer a tener que dejar de fumar. Un día doña Amalia le había preguntado que por qué tanta adicción, ¿qué? ¿Acaso no tenía fuerza de voluntad? Y Carmelo había contestado que fumaba desde los 7 años, es decir, hacía más de 70 años que fumaba. El cigarro y él habían estado juntos toda la vida, imposible separarse. Y añadía que había empezado a fumar porque veía fumar a su papá y a su abuela. Y entonces él empezó a fumar también, porque con su mentalidad infantil de aquel entonces pensaba que toda la gente fumaba, igual que como se comía o se tomaba agua, pensaba que fumar era parte de vivir, y ni su papá ni su abuela habían hecho nada para prohibírselo, así que prácticamente desde siempre había fumado. Eso tampoco lo entendía doña Amalia, nomás le decía que se viera cómo había terminado por no saber tener fuerza de voluntad, pero ni cómo hacerle para que la mujer se pusiera en sus zapatos, porque así desde fuera es muy fácil juzgar, pero bien decía el dicho, que nadie sabe lo que pesa el costal más que el que lo va cargando. Y ese lunes, cuando Carmelo terminó de barrer la banqueta de afuera del restaurante, cosa que hacía sin que doña Amalia le pagara, excepto porque le seguía dando permiso de dormir en el cuarto de atrás, se alejó hacia la avenida principal, caminando lentamente rumbo al mercado. En la parte de hasta atrás, donde estaba la rampa de acceso a los camiones que llegaban con las mercancías, había 2 contenedores grandes, donde los locatarios del mercado echaban su basura. Y Carmelo se había dado cuenta de que casi todos los días tiraban mucha comida que todavía se podía aprovechar, como manzanas con una mitad podrida, pero lo demás bien, plátanos maduros, pero bien, pan reseco, pero bien, tortillas duras, esas no tan bien, y una infinidad de cosas comestibles que, se fijó, eran muy buscadas por las ratas y las cucarachas. Así que si ellas podían comérselo sin envenenarse y morir, pues entonces él también. Ya no estaba en condiciones de ponerse remilgoso
y cualquier cosa que quitara el hambre, para él era buena, porque calculaba que algo de nutrientes conservaba toda aquella comida. No creía que por estarse echando a perder o estuviera muy maduro, se le perdieran todas sus vitaminas, sus minerales o, en dado caso, sus proteínas. Además, se moría de hambre, esa era la verdad, y lo único que esperaba era que no lo descubrieran metiéndose en el contenedor para esculcar y buscar algo de comer, porque luego la gente, pensando que le hacía un bien, llamaban a la patrulla y los policías se lo iban a querer llevar a un albergue. Y ya le había pasado una vez, y él se resistió y hasta lloró y les dio la dirección del restaurante para que la dueña abogara por él y convenciera a los policías de que él no era ni teporocho, ni vagabundo, ni ladrón, ni persona en situación de calle, como ahora pretenciosamente les decían a los menesterosos. Y la dueña, doña Amalia, intercedió por él, de mala gana, pero lo hizo. Ah, eso sí, pero en cuanto se fueron los policías, lo regañó muy feo. Le dijo que si ya se estaba volviendo loco o si estaba senil o qué, que qué carajos, que si acaso no pensaba, que dejara de estar haciendo esas locuras e idioteces, y que si no ayudaba, pues entonces que tampoco estorbara, y que no se le ocurriera volverle a llevar problemas, mucho menos con la policía, porque entonces sí, se iba a tener que largar a la fregada, derechito a la calle con su mugrosa ropa, o en caso contrario, la que terminaría llamando a la policía iba a ser ella misma. Y es que Carmelo no quería ir a un albergue, porque una vez, ay, tonto de él, había caído en uno, pensando que por malo que fuera, por lo menos se iba a salvar de dormir a la intemperie y bajo los cántaros de lluvia que estaban cayendo, pero qué desagradable sorpresa le aguardaba. De entrada, los que ya estaban ahí le robaron lo poco que tenía. Unos malandrines que estaban ahí disque durmiendo lo abordaron en cuanto llegó y le quitaron los zapatos, que ya estaban viejos, cierto, pero pues eran los únicos que tenía. Lo esculcaron para ver qué más de valor tenía, y para su muy mala suerte también le robaron sus cigarros y sus cerillos. Como se estaba quejando durante el robo y se resistía, pues le pusieron una santa golpiza que lo mandaron inconsciente al suelo, y ahí durmió toda la noche en el suelo, porque no recobró la conciencia hasta muchas horas después. Quizás fue ahí donde se le dañó el cerebro, pensaba, aunque quién sabe, porque doña Amalia le dijo una vez que no le echara la culpa a los golpes de aquella noche, que mejor aceptara la verdad de que si ya estaba viendo visiones, teniendo mareos, dolores de cabeza y pérdida de equilibrio, era por tanta droga que se había metido en su vida de disipación y vicio. Y quizás tuviera razón la doña, pero aquella golpiza vino a ser como la gota que derramó el vaso, porque a partir de ahí fue cuando le empezaron los dolores de la cabeza. Por eso tenía tanto miedo de ir a parar a un albergue, y como ya había llegado al mercado, pues mejor se fue directo a donde estaban los contenedores de la basura. Y qué buena suerte la suya, ¿eh? Hasta le dieron ganas de brincar de gusto, cosa que ya no podía hacer, por supuesto, pues ya casi había cumplido los 80 años. Y su alegría fue porque encontró bastante fruta de buen ver, y lo mejor de todo, mucho pan de dulce. Ya estaba un poco duro, cierto, pero remojado con un café caliente, iba a ser todo un manjar. Siempre había estado enamorado de las conchas, los cuernitos, las donas. Ay, esos bizcochos eran el mejor invento del ser humano. Ahí mismo entre la basura encontró también una bolsa grande de plástico. De ahí metió su tesoro. Eran muchos panes, más de 20. Se congratuló de que ya tendría pan para 2 o 3 días. Bueno, eso si no le daba la tentación de ponerse de glotón y acabárselo todo en un mismo día. Pero pues, ¿qué importaba, no? ¿Cómo decía su abuela? Sí, sí. Dejar de comer por haber comido. Caray, la abuela de repente se acordaba de ella. Bueno, de todas maneras, tarde o temprano se lo terminaría comiendo, ¿no? Y al fin y al cabo,
Al día siguiente también podría regresar ahí mismo al contenedor a buscar más, con buena suerte y volvía a encontrar pan, y si no, pues le hacía bien caminar, aunque no mucho, porque el callo que tenía en la planta del pie, híjole, le había estado doliendo tanto que hasta tenía que cojear. Bueno, a veces hasta ganas de chillar le daban de tanto que le dolía, pero se aguantaba. Luego de eso ya decidió regresar hacia el restaurante de doña Amalia para pedirle al cocinero que le regalara un café, a ver si lo podía convencer, y mientras esperaba que se pusiera la luz verde del semáforo para poder cruzar la avenida, Carmelo se entretuvo viendo a dos señoras que pegaban con cinta adhesiva un cartel en un poste. Curioso, se hizo el menso y esperó a que las señoras se alejaran para poder ir a averiguar qué era lo que las ocupaba. Ya de cerca pudo ver bien que se trataba de la foto de un perrito. El letrero informaba que el pequeño animal estaba perdido y desde hacía 2 semanas, y ofrecían por él una recompensa de 10,000 pesos a quien lo entregara. 10,000 pesos, caray. Ahora los perros valían más que la gente, pensó Carmelo, y calculó que por él nadie pagaría arriba de 20 o 30 pesos. Volvió a reír. De verdad que la vida no dejaba de darle sorpresas, porque caray, el mundo había cambiado mucho. Ahora la gente ya casi no tenía hijos y se compraban perros o gatos para hacer de cuenta que sus críos eran peludos, y quizá pensaban que los animales no daban tanta lata como los niños. Eso sí, había que reconocer que tener animales redundaba en una economía más favorable para la gente porque, aunque gastaran en comida, vacunas y todas las tonterías de juguetes y galletas que les compraban, jamás iba a costar tan caro mantener un animal si se equiparaba a la manutención, educación y procuración de comodidades y atención que se le tenía que dar a un chamaco. Así que para empezar, como negocio estaba bien tener un perro en lugar de un hijo. Pero entonces, se preguntaba Carmelo confundido rascándose la cabeza, ¿no llegaría el momento en el que ya nadie querría tener hijos y entonces se acabaría la raza humana? ¿Y entonces qué iba a pasar? ¿Los perros eran los que iban a gobernar el planeta? Y en lo que respectaba a los seres humanos, si esa gente de verdad adoraba tanto a esos animales que se llevaban a vivir a sus casas como si fueran parte de su familia, entonces a ver, ¿por qué carajos no los cuidaban? Los perros así eran, les gustaba explorar, largarse lejos. Ellos no estaban hechos para reflexionar ni deducir si era peligroso alejarse o no. Más bien era obligación de los dueños ponerles correa, no dejarlos salir a la calle así solos. Había que cuidarlos, levantar sus cacas, en fin, quiérase o no, tener una mascota implicaba infinidad de responsabilidades. Pero pobres animales, la gente era muy irresponsable, se cansaba del compromiso adquirido y se desentendían. Observó el cartel otra vez. En la actualidad, con tantísimo coche conducido por locos, a ver si no atropellaban a Bonifacio, el de la foto del cartel. Carmelo se volvió a rascar, ahora la ceja. Le hizo gracia el nombre del animal perdido. Sonrió y musitó para sí mismo. ¡Vóytelas, Bonifacio! Hasta nombre de humano les ponen. Carmelo recordó que cuando él era chamaco, los perros se llamaban Diablo, o Negro, o Firulais, o Cascabel, o Bola, o Peludo, o Rayo, cosas así. Pero ahora, no, todos los perros se llamaban que Chester, que Herman, que Jack, que Boris, Bonifacio. Carmelo seguía mirando la foto del perrito, y es que parecía que el perrito lo estaba viendo a él, con sus ojos bien redondos, como canicas. Era muy buena la foto, reconoció, porque ya nomás le faltaba saltar y salirse del letrero, porque parecía estar vivo, atrapado en esa hoja de papel. ¿Dónde andaría el condenado? No podría estar muy lejos. Los perros no se alejan mucho. Debía de estar por ahí en alguna calle cercana, vagabundeando seguramente.
Pero qué caray, 10,000 pesos de recompensa. Todavía no podía creerlo, y de pronto, en su oxidado y viejo cerebro, se hizo la luz. Claro, ¿cómo no se le había ocurrido desde el principio? Pues él podía buscarlo y ganarse esa recompensa. Tiempo tenía, ganas también. Aparte, pues ya tenía su bolsa de pan y de fruta. Hambre no iba a tener en todo el día. Le dolía un poco el callo, pues sí, pero no mucho. Así que manos a la obra, se dijo. Arrancó el letrero del poste, lo dobló y se lo guardó en el bolsillo, y echó a caminar pensando que recorrería calle por calle toda la colonia, y seguramente tarde o temprano daría con el animalito. Empeñado en ganarse ese dinero, Carmelo estuvo de aquí para allá durante 2 o 3 horas. El sol estaba incandescente, el calor inclemente, y tuvo que reconocer que ya no iba a poder cumplir con su plan de seguir buscando al perro todo el santo día. En eso estaba pensando cuando empezó a ver estrellitas, así como que le daban vueltas frente a los ojos. Luego los oídos le zumbaron tan fuerte que parecía que un avión ultrasónico se le había metido en el cerebro. El mundo giraba a su alrededor, todo estaba distorsionado, borroso, y de pronto sintió que su cabeza se estrellaba en el suelo, pero ya ni le dolió porque se había desmayado. Quién sabe cuánto tiempo habría pasado cuando sintió que alguien lo besaba con pasión. Confundido pensó que a lo mejor había regresado a ser joven y ahorita estaba con una linda muchacha, lo que significaba que tendría una nueva oportunidad de hacer su vida de otra manera, de no cometer tantos errores. Abrió los ojos emocionado y la desilusión lo invadió. Ubicarse en la realidad fue como una cubetada de agua helada, porque no había ninguna muchacha enamorada a su lado. Y él seguía siendo un anciano decrépito, y quien lo besaba era un maldito animal que seguro se quería comer su pan dulce y... ¡Un momento! Interrumpió sus desordenados pensamientos. La confusión desapareció. Ante sus ojos tenía a Bonifacio, el mismísimo perrito que había estado buscando. Ahí estaba, de carne y hueso, y a menos de que ya estuviera muerto o se hubiera vuelto loco, eso significaba que se había realizado un milagro en su vida, porque el perrito aquel había llegado por sí mismo, sin tener que seguir buscándolo. Bonifacio, le murmuró el sorprendido Carmelo, casi con amor, mientras se sentaba en el suelo con mucha dificultad y dolor. Eres Bonifacio, ¿verdad? Alegre, el perrito movió la cola y se le quedó viendo, como esperando un premio. Carmelo sonrió. No quería espantar al animal. No podía correr tras él. Así que quiso ser inteligente, actuar con cautela, ganar la confianza del animal. Con movimientos tranquilos para que no pareciera que lo quería agredir, el anciano abrió su bolsa y sacó una concha y la puso sobre el suelo, ofreciéndosela al perrito. Bonifacio se acercó, también con cautela, la olisqueó y una vez que comprobó que era de su agrado, empezó a comerse la concha con gran apetito, mirando a Carmelo entre mordida y moviendo la colita con alegría y gratitud. Carmelo lo miró y sonrió. Esperó a que el perrito terminara de comer y estiró la mano para acariciarlo. Bonifacio se dejó acariciar, le hizo fiestas y le lanzó un ladrido de reconocimiento, aceptándolo como amigo. Carmelo se levantó con mucha dificultad. Todo el cuerpo le dolía. Le pareció que tardaba años en enderezarse, que todos sus huesos crujían, que hasta rechinaban como de esas puertas oxidadas, pero por fin lo logró. Alzó a Bonifacio y el perro se dejó cargar sin problema. Seguramente era de esos perritos falderos a los que les encanta estar encima de la gente a toda hora. Ay, se sentía afortunado, pero al mismo tiempo le preocupaba un poco eso de haber dado el azotón. Durante estos últimos días había tenido mareos y malestares, pero nunca se había desmayado. Se sobó la cabeza y notó que se le había hecho un chipote bien grande, pero pues ni modo,
No había tenido tiempo de agarrarse de nada. Vamos, ni siquiera se imaginó que fuera a desvanecerse de aquella manera. A ver, Bonifacio, por aquí tengo los datos con tu dirección. Vamos a ver. Le dijo al perrito, que al parecer se sentía contento y muy cómodo siendo cargado. Aquí dice que vives en Higuera 57. Creo que es allá por el local en donde venden las quesadillas esas grandotototas. Ay, bien ricas. Ahora que tenga el dinero de tu recompensa, me canso ganso que voy y me compro 2 o 3 de huitlacoche, de flor de calabaza y de tinga. Carmelo echó a andar hacia la dirección que venía en el papel, y pronto llegaron al destino. Era una casa muy grande, ocupaba una esquina de la tranquila calle llena de árboles y de autos modernos y lujosos, todos estacionados afuera de aquellas casas enormes y que debían de valer un verdadero dineral. La ilusión de todo el dinero que ofrecían de recompensa había logrado minimizar las molestias y dolores de Carmelo, quien se asomó por entre las rejas de la propiedad antes de dar la vuelta a la esquina en donde estaba la puerta de entrada. A través del follaje de la frondosa enredadera visualizó la casa. Era grande, y arriba en la azotea había otros 3 perros, los 3 con la lengua de fuera, jadeando bajo el sol incandescente, sin que nadie se preocupara por ellos. Luego se fijó que en el jardín, bajo un toldo enorme, y una mesa en la que había bebidas heladas, bocadillos y todas las comodidades, estaban 2 niños que jugaban con una computadora, sin siquiera voltear a mirar hacia la azotea, en donde los perros ladraban para que les hicieran caso. Ah, qué gente tan inhumana, qué poca madre de tener a esos perritos ahí, muriéndose de calor y de sed, sin que nadie los acaricie, ni hable con ellos, ni los quiera. Le dijo Carmelo al perrito Bonifacio, notando que el animal se ponía nervioso por la cercanía de la casa. Ah, qué pinche vida de perros les tocó, ¿verdad? Le dijo en voz baja a Bonifacio, porque no quería llamar la atención de los niños de la casa. Y luego pensó, pero ni modo, no siempre tenemos la vida que nos hubiera gustado. Se me hace que tú así, tan bonito que estás, tan chiquito, también has sufrido a tu manera, ¿verdad? Yo también he sufrido, aunque de otra manera, y pues ni qué hacerle. Con razón te escapaste, canijo. No querías estar ahí en la azotea, ¿verdad? Bonifacio le lamió la cara. Carmelo supo que el perrito quería congraciarse con él. Aquellos besos eran la manera de decirle que se quería quedar con él. Pero pues eso era imposible. Él necesitaba el dinero de la recompensa. Pero tener a ese animalito entre los brazos, lamiéndole la cara, mirándolo como si él, un viejo idiota, fuera el amor de su vida. Todo eso lo detuvo y lo hizo reconsiderar sus planes. Tengo que pensar bien las cosas, porque claro que me puedo quedar contigo, faltaba más. Yo también ya te empiezo a querer, chiquitito, pero debes de comprender que necesito el dinero y... Se detuvo en su monólogo porque recapacitó. ¿Realmente necesitaba el dinero? A ver, ¿hacía cuántos años que iba por la vida sin tener dinero? ¿Cuánto tiempo le podía durar el dinero de la recompensa? ¿Un mes? ¿2? ¿3? En cambio, la vida le ofrecía la oportunidad de hacer algo bueno por fin. Demasiado tarde, quizá. Apenas ahorita, hasta sus 80 años, pero quizás lo que hiciera ahorita podría ser algo así como su redención, porque él podría significar la diferencia entre la vida y la muerte del pequeño animal, porque él sí lo cuidaría y lo amaría. Y lo más importante de todo, lo más fundamental, lo que realmente consideraba un milagro, era que el perrito, así tan chiquitito como estaba, lo había cuidado mientras él estaba inconsciente y tirado en la calle. Estando desmayado ignoraba si alguna persona había pasado a su lado. Quizá no,
pero si alguien lo vio ahí tirado, así lo dejaron, sin mostrar ningún interés, aunque fuera una pizca de compasión, para esperar a que se despertara y preguntarle cómo se sentía, si necesitaba ayuda o no. Pero el perrito había pasado a su lado y no quiso seguir su camino. Ahí se quedó y lo despertó a besos. La nobleza del animal, de Bonifacio, lo hizo sentirse comprometido con él. No podía ser tan malvado como para entregarlo a aquella familia en la que evidentemente no había nadie que amara a esos animales que tenían. Daba la impresión de que solamente los habían ido acumulando, como si fueran objetos de colección. Esas personas tan insensibles simplemente lo que querían era aquella idea de ser dueños de algo, de la misma manera en que eran dueños de aquella inmensa casa, de aquellos lujosos automóviles, también querían ser dueños de los perros, no para amarlos, sino simplemente para tener más posesiones. Pero los animales no les interesaban, no despertaban en ellos cariño, solamente codicia, un afán de tener mucho de todo, mucho dinero, muchos coches, mucha ropa, muchos perros. Esa gente solamente se quería sentir importante. Los perros que tenían muriéndose de calor en la azotea eran de esos bien costosos, de raza fina que solo los ricos pueden tener, pero los desdichados animales sufrían peor que si fueran perros callejeros. Por lo menos los perros callejeros podían hacer uso de su libertad, pero los que tenían en la casa eran como unos condenados a muerte, sin libertad, sin cariño, sin esperanzas de una vida mejor. Carmelo abrazó al perrito Bonifacio y supo que no podía entregarlo. La hora de entregar cuentas al Creador ya la tenía muy cerca y no podía morir sabiendo que había desperdiciado la última oportunidad de hacer lo correcto. Por eso, regresó sobre sus pasos y se alejó lo más rápido que pudo de la casa. Ahora tenía a alguien a quien cuidar, a alguien por quien vivir, a alguien a quien proteger. Aquellos mareos y aquellos dolores de cabeza que le habían estado dando seguramente eran pura depresión, como si se hubiera impuesto un autocastigo por haber echado a perder su relación con sus hijos, quienes en el colmo del resentimiento ni siquiera querían que conociera a sus nietos. Era una lástima. Reconocía que él se lo había buscado, pero también pensaba que sus hijos tenían la opción de perdonarlo, no más que no querían hacerlo, y ni modo. Acarició el lomo de Bonifacio, y el perrito le lamió la cara otra vez. Bien que sabía que ahora él era su dueño, pensó Carmelo. Comida tendremos siempre, Bonifacio, le prometió el viejo. No te preocupes por eso. Ojalá doña Amalia quiera darme el trabajo otra vez. Ahora sí me siento lleno de fuerzas y de ganas de trabajar. Y si no me regresa el trabajo, pues no le hace, aunque tengamos que cantar en la calle para pedir limosna. Pero podemos sacar un dinerito para comprarte pollo. Y algunas verduritas. Carmelo se rió, feliz, y agregó: Y por ahí me convidas de tu caldito de pollo, ¿eh? Porque, ay, vieras cuánto me gusta. Caminaron más, regresando hacia el rumbo del mercado. Carmelo se pondría a trabajar inmediatamente, ya fuera barriendo, cantando o lavando coches, pero eso sí, siempre con su querido perrito. Mi Bonifacio, le dijo, y aquello le sonó tan bonito que hasta las lágrimas se le salieron. Lleno de esperanzas y de felicidad, cosas que hacía mucho tiempo había perdido, que incluso llegó a estar seguro de que jamás volvería a sentir, empezó a chiflar una canción mientras se enfilaba por la avenida, y Bonifacio llevaba el ritmo de la música, moviendo la colita alegremente. ahora por lo único que me preocuparé será por cuidarte, mi Bonifacio. Eres un animalito tan cariñosito.
Carmelo sonrió de nuevo y se dio cuenta de que no podía dejar de hacerlo. La sonrisa estaba ahí, como si hubiera llegado para quedarse. Bonifacio lo había escogido por compañero. Eso era lo que había pasado. El perrito lo había escogido a él y no al revés. Y aunque ese perrito nunca podría suplir a sus hijos, llenaría de amor los pocos o muchos días que todavía le quedaban de vida. Carmelo le besó la nariz al perrito, olió su pelaje, le rascó las orejas. No podía dejar de verlo, de sentir su cuerpecito y su calor cerca de su corazón. Y muy agradecido con el cielo, pensó: qué bien se sentía tener a alguien a quien amar. Esperamos que les haya gustado esta bella historia. Por favor, suscríbanse a nuestro canal. Nos veremos otra vez muy pronto. Hasta la vista.